Muy buenas tardes. Un decir, creo que el país y en particular todos los operadores de justicia y por extensión los abogados que luchan por un Paraguay mejor, por un Paraguay libre de corrupción y de narcotráfico, estamos conmocionados por la trágica suerte que ha sufrido el querido y apreciado Marcelo Pecci. Y digo querido y apreciado porque lo conocí desde muy joven en las instalaciones del Club Guaraní. Su padre, distinguido señor de larga trayectoria como magistrado en lo civil, dirigente del Club Guaraní, el propio Marcelo ha sido miembro de la comisión directiva, y realmente su muerte conmueve las fibras más íntimas del derecho y de todo el Paraguay. Porque muchas cosas se pueden decir de él, pero nadie puede dudar de su honestidad, de su coraje para enfrentar las estructuras y de su bonomía como persona. Para él, paz en su tumba, para su familia, una cristiana resignación que no nos queda más que acompañarlo. Para nuestras autoridades y las autoridades del país, del país hermano, en donde encontró ese trágico final, la exigencia de llegar con la investigación hasta dar con los responsables de ese asesinato. Bueno, hecha esta recordación al querido amigo Marcelo, vamos a comenzar la clase de hoy. Nos toca desarrollar la lección 31, siempre dentro de la institución del seguro, lo que se conoce como cargas del asegurado. ¿Qué son las cargas? Algunos quieren señalar las cargas como si fueran obligaciones. La obligación del asegurado es, la primera obligación es pagar la prima. Pero aparte de eso, el asegurado asume otras obligaciones y cargas cuyo número e intensidad depende de la naturaleza del riesgo asumido. Cuanto menor sea la posibilidad de que la conducta del tomador pueda influir sobre el riesgo o sobre la producción del riesgo, tanto menor serán dichas cargas u obligaciones. Antes de continuar, es importante señalar una diferencia entre lo que son cargas y lo que son obligaciones. No son las cargas obligaciones en un sentido estricto del término, estricto y jurídico del término. Se distinguen de las obligaciones en los siguientes aspectos. Las obligaciones son mandatos jurídicos cuyo incumplimiento es una violación a la ley. Están dadas en función al interés del tercero, el interés de la ley o de un tercero. Tienen una sanción jurídica y coercitivamente puede ser obligado el sujeto a cumplirlas mediante acciones judiciales o las acciones judiciales correspondientes. Es decir, puede ser de ejecución forzosa. Las cargas, por otro lado, son ante todo una regla de conveniencia para el propio asegurador, o mejor dicho, para el propio asegurado. Si bien es un mandato de la ley, ese mandato está condicionado a la voluntad del sujeto, de manera que si él no cumple con la carga o la inobservancia, no está prevista como un acto ilícito, no tiene una sanción de la ley, pero el único perjudicado es a su vez el asegurado, que incumplió con la carga. Por eso también se dice que las cargas están dadas en interés del propio asegurado y no en interés de un tercero. La sanción es meramente económica y en realidad consiste básicamente en que no se alcanza el resultado esperado con la contratación del seguro. Es decir, no se obtiene el resultado de ser indemnizado por el daño que se sufre. Y por último, la distinción más importante es que las cargas no se puede coercitivamente exigir su cumplimiento al asegurado.
Las sanciones por incumplimiento, repetimos, es básicamente la pérdida del derecho a ser resarcido. Si esa carga está en la ley, no puede modificarse por medio del contrato en perjuicio del asegurado, pero sí a su favor, ¿verdad? Por otro lado, como son mandatos no obligatorios, las cargas se dividen doctrinariamente en dos clases: de información y de conducta. Pueden pactar las partes entre sí, por ser un contrato, ciertas condiciones que deben ser cumplidas de buena fe, según los usos comerciales y las posibilidades del asegurado, ¿verdad? Las cargas de información se refieren a circunstancias que son importantes para que el asegurador aprecie el estado del riesgo al momento de celebrar el contrato y durante su vigencia, en especial las circunstancias importantes o agravantes para la producción del siniestro o la transferencia del interés o la celebración de otros seguros o los daños sufridos. Estas cargas, repetimos, deben cumplirse de buena fe por parte del asegurado y también por el asegurador. Las cargas de información se ejecutan en el domicilio del asegurado, es decir, es ahí a donde debe llegar la información que tiene que proporcionar el asegurado. Las cargas de conducta se realizan en el domicilio del asegurado o en el lugar en donde se encuentre el bien o el interés asegurable. Si la carga debe cumplirse antes del siniestro, el asegurador debe alegar la caducidad del derecho al resarcimiento dentro del mes de conocido el incumplimiento. Pero si la carga debe ejecutarse después del siniestro, el asegurador se libera si el incumplimiento influyó en la extensión de la obligación asumida. Las cargas pactadas deben estar insertas en las condiciones particulares de la póliza. Para ejemplificar lo que son las cargas, digamos que el señor Juan contrata un seguro contra incendio en su negocio, que es una ferretería que vende productos de hierro, clavos, tornillos, herramientas, etc. Pero posteriormente, durante la vigencia del seguro, él decide ampliar la oferta de su negocio e incorpora dentro de las mercaderías que tiene en el negocio asegurado pinturas y todos los accesorios como thinner u otros elementos, brochas, que son elementos mucho más inflamables y consumibles por el fuego que las herramientas o los clavos o los tornillos. Entonces, acá tenemos una agravación del riesgo, ¿verdad? Es una carga del asegurado comunicar de esa agravación a la compañía aseguradora a fin de que ésta tome la decisión de rescindir el contrato o bien modificar la prima, el costo del seguro, en función a la agravación que ha sufrido el riesgo. Una de las cargas también que pesa sobre el asegurado es que debe denunciar la producción del riesgo, o sea, la realización del siniestro. Debe formularse esa comunicación dentro de los 3 días de producirse y en el domicilio de la empresa aseguradora. Así, por ejemplo, los daños sufridos en un accidente de tránsito deben ser comunicados en el domicilio de la aseguradora y dentro de los 3 días. Si es posible, debe ser con la presentación del propio vehículo, o si no, debe designarse o consignarse el lugar en donde fue llevado el vehículo para que el personal de la compañía de seguros se constituya a fin de verificar el estado de los daños. Ahora bien, si como en el ejemplo anterior no se da aviso del siniestro en ese plazo de 3 días, se produce la caducidad del derecho del asegurado. Así lo establece el artículo 1589 del Código Civil. Esa es la consecuencia entonces de la omisión de comunicar el aviso o la denuncia del siniestro.
Ahora, el salvamento y verificación de los daños. El salvamento es una obligación que pesa sobre el asegurado una vez producido el siniestro. Está obligado a efectuar el esfuerzo humanamente razonable para evitar los daños que produzca el siniestro, o que se aumenten los daños o se agraven los daños producidos por el siniestro. Para ello debe observar las instrucciones del asegurador. En principio, salvo acuerdo con el asegurado no puede simplemente abandonar el bien a su suerte, es decir, dejar que el siniestro consuma totalmente el interés asegurable, o sea, la cosa asegurada, pero ello siempre de una manera que razonablemente sea comprensible, sin riesgos mayores. Por ejemplo, no por el hecho de tener que hacer el salvamento y no abandonar el siniestro, Juan va a estar entrando permanentemente en su negocio que se está incendiando con riesgo de su propia vida. ¿Verdad? La verificación de los daños es una actuación posterior que hace la compañía aseguradora en función a la denuncia recibida por parte del asegurado de la producción del siniestro. Consiste en el procedimiento mediante el cual el asegurador constata los daños sufridos por el interés asegurable, o sea, la cosa asegurada, a fin de determinar el monto que debe percibir el asegurado en concepto de indemnización. Esta labor normalmente es realizada por profesionales de la propia compañía o en algunos casos se contrata también a empresas técnicas especializadas en la realización de esta labor. Pues, como dijimos, existe un plazo de 3 días para que el asegurado denuncie o comunique al asegurador la ocurrencia del siniestro. Pero puede ocurrir que el asegurador participa enterado del siniestro, de la producción del siniestro, ya sea su funcionario o su personal participa, se presenta en el lugar y participa en las operaciones de salvamento. La compañía ya no podrá alegar retardo en dicho plazo porque ya ha tomado conocimiento y por eso intervino en el siniestro. En caso de duda, la compañía aseguradora, en caso de duda sobre las causas y los daños sufridos en el siniestro, puede solicitar informaciones adicionales al asegurado, aparte de lo que él haya brindado al momento de formular la denuncia. En ese momento el asegurado tiene la obligación de explicar pormenorizadamente las circunstancias en las cuales se produjo el siniestro. Y si sobre esa información la compañía aseguradora tiene alguna duda, pues puede pedir informaciones adicionales sobre esas circunstancias o sobre los efectos del siniestro. Una vez que se formuló la denuncia o que se recibió la información complementaria solicitada, el asegurador tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el derecho del asegurado, es decir, para expresar si acepta o no acepta el siniestro y expresar también cuánto es el monto en dinero o el valor que va a pagar en concepto de indemnización al asegurado. Siempre que el asegurado manifieste su aceptación en cuanto al monto ofrecido, la compañía tiene 15 días para abonar ese monto. O sea, se tienen 30 días para responder. Dentro de esos 30 días se pueden volver a pedir las informaciones adicionales y eso extiende el plazo otra vez hasta 30 días posteriores a que se reciba esa información adicional. ¿Verdad? Y una vez, si la compañía decide pagar, indemnizar, acepta el riesgo y decide indemnizar, entonces tiene 15 días para efectuar el pago, siempre que el asegurado acepte el monto y no discuta el monto de la indemnización. Si la compañía no paga dentro de esos 15 días, el asegurado queda habilitado a promover la correspondiente acción de cumplimiento de contrato contra la compañía aseguradora, si considera que la causa del rechazo, si la compañía cayó en mora, ¿verdad? O también cuando la compañía rechaza el siniestro, esto es, cuando la compañía se niega a pagar, no acepta el siniestro, entonces también el asegurado puede ocurrir a la vía judicial solicitando el cumplimiento del contrato. Ojo, es cumplimiento del contrato, no como muchos abogados plantean directamente indemnización de daño y perjuicio.
Acá entran en juego también, al momento de establecerse la estimación del monto a ser pagado, lo que es la suma asegurada y el valor real del interés asegurable, ¿verdad? Decíamos en clases anteriores que el interés asegurable es la relación que existe entre el asegurado y la cosa o el objeto que está asegurado, ¿verdad? El automóvil, la casa, el negocio, el campo, la cosecha, etcétera, ¿verdad? El valor, y hablamos de valor económico, no del valor sentimental, que es otra cosa, porque para mí un cuadro puede tener un valor sentimental porque me regaló mi abuelo, pero el valor comercial de ese cuadro tiene un monto, ¿verdad? Para mí no tiene precio, pero comercialmente sí tiene un precio, ¿verdad? Entonces el valor del interés asegurable, el valor de mercado, marca el monto máximo de la indemnización que puede pagar la compañía o que deberá pagar la compañía aseguradora. ¿Y eso por qué? Porque el seguro, como decíamos desde un comienzo, es una medida de resarcimiento por el daño sufrido. No es una forma de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, la relación entre la suma asegurada y el valor del interés asegurable nos lleva a tres situaciones. Cuando la suma asegurada coincide con el valor del interés, estamos hablando de un seguro pleno. Perfecto. Cuando el valor asegurado es menor al monto de la suma, es decir, el valor de mi interés es de 1.000.000 y yo lo aseguro por 1.500.000, entonces tenemos un sobreseguro, ¿verdad? El sobreseguro no implica finalmente que nos vayan a pagar ese sobreseguro que nosotros hemos pactado, porque lo que se paga o lo que se indemniza es en función al valor que tenía la cosa asegurada en ese momento y en relación a la suma asegurada. O sea, si yo lo aseguro por 150 millones, pero el valor del interés en ese momento era el 80% de los 150 millones, entonces lo que la compañía me va a pagar es ese 80% del valor asegurado. No me va a pagar los 150 millones en los cuales yo le aseguré. Y a la inversa, si el valor asegurado vale 100 y yo lo aseguro por 85, entonces estamos en presencia de un infraseguro, es decir, la suma asegurada no representa el total del valor asegurado. En cuanto al pago, decíamos de que en los seguros de daños patrimoniales hay que distinguir en los seguros de daños patrimoniales. Una vez fijado el monto de la indemnización y puesto en acuerdo el asegurador y el asegurado, se tiene 15 días por parte de la compañía para efectuar el pago, cuando se acepta la indemnización ofrecida. En los seguros de daños personales, ese plazo de 15 días empieza a correr cuando se notifica el siniestro o se completa la información complementaria solicitada. Por ejemplo, que se presente el certificado de nacimiento, de función, ¿verdad? El asegurador incurre también en mora por el mero vencimiento de los plazos que están señalados en el código. Ahora, ¿qué pasa cuando el asegurador provoca el siniestro de una manera negligente o dolosa? Si se comprueba de que el asegurador o el asegurado ha provocado el siniestro, ello ocasiona la liberación del asegurador de la obligación de indemnizar, en los términos que dice el artículo 1609 del Código Civil. Eso en lo referente a los seguros de daños patrimoniales. En los seguros de persona, el asegurador se libera si el asegurado se da muerte voluntariamente, salvo que el contrato haya estado en vigencia ininterrumpidamente los últimos 3 años, o que el suicidio se produce en causas que excluyan la voluntad, por ejemplo un suicidio colectivo, donde su voluntad obviamente está sustraída. Otros supuestos son cuando el contratante y el beneficiario de la póliza provocan la muerte del asegurado, o cuando el beneficiario provoca deliberadamente la muerte del asegurado, o bien si el asegurado participa en un acto ilícito o muere en una empresa criminal. En esos casos, la compañía aseguradora queda liberada de abonar la indemnización por el seguro. No debemos olvidar de que el Código Penal tipifica como un hecho punible contra el patrimonio del asegurador el siniestro con intención de estafa.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando el seguro se realiza por cuenta ajena? Es decir, normalmente el seguro es realizado por el propio interesado o titular del interés asegurable, ¿verdad? Ello hace coincidir la persona del asegurado con el tomador o contratante del seguro. Pero también puede ser celebrado por un tercero tomador para amparar el interés de otros que sean determinados o determinables. Es un asegurado con mandato o sin mandato. Por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil por daños sufridos por los pasajeros de un transporte público, ¿verdad? Es un seguro a favor de terceros indeterminados. Esos terceros en su momento deberán demostrar que ellos están dentro del grupo de personas beneficiarias, como y con el boleto del vehículo en el cual estaban circulando. Por eso es importante que se requiera al transportista en el momento, o al chofer en el momento de subir, que se tenga el boleto. Hoy día con el sistema de pago electrónico, se podrá comprobar con la habilitación o la carga o la descarga que el sistema ha hecho de nuestra tarjeta en el validador que existe ahí en el ómnibus. Es importante señalar que cuando se contrata un seguro por cuenta ajena, así debe declararse en el contrato. De lo contrario, se presume que ha sido celebrado por cuenta propia. También debe señalarse que los derechos que correspondan al asegurado en contra de un tercero en razón del siniestro se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización asegurada. Por ejemplo, un accidente de tránsito y el asegurado tiene derecho a reclamar por los daños que ha sufrido al tercero. La compañía se puede subrogar o se subroga en los derechos si es que abona el siniestro. Por eso es importante que la documentación del automóvil, porque la compañía en el momento de abonar, en base a esta subrogación, es que le pide al titular del vehículo que le transfiera el dominio del vehículo siniestrado. Pero esa subrogación tiene un límite, que es el monto de la indemnización abonada, ¿verdad? El asegurado es responsable de todo acto que perjudique el derecho del asegurador. Por ello es que las compañías de seguro comunicado del siniestro normalmente advierten al asegurado que no llega a ningún tipo de acuerdo con su contraparte, porque de hacerlo así, entonces la compañía aseguradora quedará dispensado o rescindirá o no abonará indemnización alguna, porque el asegurado ha optado por arreglar las cosas por su cuenta, ¿verdad? Otro caso que se suele dar es cuando la cosa asegurada, o sea, el interés asegurado, está garantizando un crédito real, o sea, está siendo usado como una garantía real de hipoteca o de prenda. El asegurado o el acreedor tiene la obligación de comunicarle a la compañía aseguradora la constitución de dicha garantía, o que el bien está garantizando otra obligación con los acreedores hipotecarios o prendarios. En estos casos, salvo que se haya pactado la cláusula de reposición, o de reparación, que es cuando la compañía no abona en efectivo, sino que repone la construcción dañada o repara el vehículo, cuando la compañía va a pagar un monto de dinero, no puede hacerlo antes de transcurridos los 7 días de la comunicación a los acreedores, ya sea hipotecarios o prendarios, ¿verdad? Ya que estos tienen 7 días para oponerse al pago. De hecho, por ejemplo, las concesionarias de vehículos, al momento de que uno compra el vehículo, le hacen contratar un seguro con la obligación de endosarlo a favor de la compañía vendedora o representante de la marca, ¿verdad? De modo que una vez producido el siniestro, quien va a recibir la indemnización no es el propietario que sufrió el siniestro, sino la compañía, la concesionaria o el distribuidor o representante que le vendió el vehículo, salvo, repito, el caso que se llegue que la indemnización consista en la reparación del vehículo y no en el pago de una suma de dinero. En caso que el acreedor se oponga al pago, o si el asegurado también se oponga al pago a su acreedor,
Si no hay acuerdo, entonces el asegurador se libera depositando la suma a que está obligada a indemnizar judicialmente, consignándola judicialmente, y el juez resolverá en un proceso sumario a quién o cuánto o si corresponde o no ese monto de indemnización. Bueno, hasta acá nuestra lección del día de hoy. Como decíamos al comienzo, estamos sumamente conmocionados por la trágica muerte del querido Marcelo, y reiteramos nuestros pésames para sus familiares y nuestro sentido de cristiana de resignación a ellos, y asimismo paz para su alma en la tumba, que en paz descanse el querido Marcelo Pecci. Muchas gracias y hasta la próxima clase.